Y nada, quiero compartir con ustedes estos consejos y que sean de ayuda. Quiero motivarlos a que sigan mejorando sus skills a nivel de programación y puedan llegar a conseguir eso que de pronto muchos hemos soñado en algún momento, y es poder viajar, conocer, trabajar y disfrutar un poco la vida y bueno, conocer un poco más del tema de lo que tiene que ver con ser nómada digital. Ahora vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el tema del alojamiento. ¿Cómo conseguir alojamientos baratos? Bueno, para eso yo tengo algunas estrategias. Una primera estrategia sería, si ustedes van a una ciudad y de pronto tienen allí un conocido, tienen un familiar, pues digamos que podrían a decirle que van a estar allí de paso y que ustedes pueden dar una remuneración económica a cambio de unos días, de un par de días de instancia, ¿cierto? Esta podría ser una buena forma de bajarle costo al tema del alojamiento. Una segunda forma sería, por ejemplo, si ustedes van a viajar en grupo, si ustedes tienen la oportunidad de viajar, no sé, 5 o 6 personas, y digamos que la noche en el Airbnb les vale $100, $80, pues dividen eso entre los 6 y va a ser mucho más económico a la hora de pagar, y pues cada quien va a coger su ruta en el día y en la noche solamente se verían allí para dormir, y así podrían también pues como bajarle un poco al tema del alojamiento. Hay otra opción bien interesante. Yo no tuve la oportunidad de quedarme en ninguna de estas, pero sí conocí una en Cancún, que es un hostal. Hay unos hostales en donde tienen unas habitaciones más bien grandes, y en esas habitaciones tienen unos camarotes o literas en donde le alquilan no la habitación, sino que alquilan la cama. Esas habitaciones tienen unos closets, tienen unos casilleros para guardar el equipaje. Sería cuestión de que cada quien lleve su candadito, meta su equipaje y lo puedan asegurar. El baño es compartido, pero pues como les decía al principio, si nosotros vamos de viaje, debemos de tratar de optimizar al máximo los recursos, y pues recordar que esto es una temporada que estaríamos durmiendo de esta forma. Y otra opción bien interesante, aunque ustedes no la crean, les va a poder ahorrar algunas noches de alojamiento. Y yo lo digo porque esa sí la aplicaba yo aquí en Colombia cuando viajaba. Yo duré un tiempo donde viajaba mucho en Colombia. Y lo que yo hacía era lo siguiente: si yo me iba a desplazar de una ciudad X a una ciudad y digamos que me demoraba aproximadamente de 6 a 8 horas mínimo, entonces yo lo que hacía era comprar el tiquete en horas de la noche para viajar obviamente de noche. Digamos que yo compraba esos tiquetes tipo 10, 11 de la noche. Entonces, si me demoraba 6 8 horas, pues llegaba al terminal, abordaba el bus, y pues a nomás abordar el bus me ponía mi cobija para el aire acondicionado y dormía durante todo el camino. Y así, si me hacía varios desplazamientos, 3 4 desplazamientos en la semana, pues eran bueno, en la semana no, en el mes o en una quincena, pues eran 3 4 noches que me podría yo haber ahorrado en hoteles. Entonces, eso es un buen consejo, un buen tip que se los dejo allí para el tema de bajar el costo de alojamientos. Ahora hablemos de otro punto también bien chévere, que es el tema del transporte. Pues cuando llegamos a una ciudad necesitamos transportarnos, necesitamos movernos. Aquí yo tengo, digámoslo así, dos reflexiones interesantes. Primera, si vamos a viajar lejos, estoy hablando de que supongamos ya nos vamos a ir de la ciudad y el terminal queda retirado donde nosotros estamos alojados. En ese caso, o en el caso de que por ejemplo ya vamos a viajar de una ciudad a otra, lo que podríamos hacer allí en esos casos, pues obviamente es pagar un transporte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es del alojamiento al aeropuerto que está muy lejos, pues podríamos pagar un Uber y pues así nos transportamos hasta el aeropuerto o hasta el terminal. Y si ya de pronto allí, pues podríamos ya pagar el bus intermunicipal y sale muy económico, ¿cierto? Pero si vamos a, por ejemplo, hacer turismo en la ciudad, en el centro y demás, yo les recomiendo que caminen muchísimo. Eso es una norma, diría yo, una norma básica para cuando se es nómada, es caminar muchísimo, porque pues primero nos ahorra costos en transporte. Segundo, nos permite conocer mucho más que cuando estamos de pronto en un bus turístico o en el auto o en una carroza, no sé, ¿cierto? Entonces eso es una muy buena estrategia. Y pues aparte de eso andamos con el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces si supongamos yo veo un monumento, un sitio como muy interesante, puedo parar, puedo mirar, puedo tomar fotos con mi tiempo, con despacio, y no estaría pues como tan acosado, ¿cierto? Entonces
esa es una muy buena recomendación. Cuando yo estuve en el viaje, yo caminaba, hoy en día donde eran 3, 4, 5 horas caminando derecho por el centro de la ciudad. Por ejemplo, en Ciudad de México caminamos muchísimo, conocimos gran parte de Ciudad de México caminando. Desafortunadamente, en la época que fui, había muchas construcciones cerradas porque iba a haber una marcha, una manifestación que las mujeres mexicanas hacen anualmente. Entonces protegen algunos sitios, algunos monumentos con unas vallas para que no las vayan a dañar. Entonces, pero de igual forma caminamos muchísimo, pude conocer muchas partes, muchos lugares interesantes, pero todo fue caminando. Otro consejo bien interesante que les quiero dejar acá es hacer red de contactos. Eso les va a ayudar y nos va a hacer que viajes futuros salgan mucho más económicos. Por ejemplo, si ustedes están en un país X y conocen personas de, no sé, de otros países, supongamos, yo estuve en México y pude conocer personas de Argentina, ¿cierto? Entonces uno hace como esa red de contactos, yo por lo menos dejé las puertas abiertas de mi apartamento aquí en Colombia donde yo vivo y les dije, cuando ustedes gusten, por allá son bienvenidos, vamos, bueno, toda la cosa. Y ellos de igual forma lo hicieron, que cuando yo quiera ir a Argentina, pues simplemente nos ponemos en contacto y pues allí tengo las puertas abiertas. Eso es un muy buen consejo, es algo muy interesante que se puede lograr, incluso así no sea para ir a otro país, así sea en el mismo lugar de destino. Por ejemplo, en México conocimos unas personas, o yo conocí unas personas que no eran propiamente de la ciudad donde yo estaba, sino que eran de otras ciudades, ¿cierto? Ellos estaban allí mismo haciendo turismo, entonces me dejaron las puertas abiertas para ir a conocer en otra ciudad que no pude conocer en ese momento. Entonces, miren que es bien interesante ese tema de hacer como una red de contactos o amistades. Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo y neurálgico en lo que tiene que ver con ser nómada digital, y es el manejo del tiempo. Yo les voy a decir algo, les voy a decir una rutina básica que yo llevaba durante mi viaje. Yo me levantaba generalmente tipo 5:30 de la mañana, hora colombiana, ¿sí? En México en ese momento eran como las 4:30, una hora de retraso, pero yo siempre me levantaba a las 5:30 de la mañana, hora colombiana, me bañaba, me aseaba para estar tipo 6 de la mañana ya sentado en la sala o en la cama trabajando con mi computador, ¿sí? Trabajaba toda la mañana derechito, tomaba un café, comía un pan, algo pues como de desayuno suave. Trabajaba derechito hasta la hora del almuerzo, tipo 1, 2 de la tarde. A esa hora más o menos salía a almorzar y ojo, era básicamente la comida más nutritiva que yo me comía en el día, ¿sí? El almuerzo. Y no por tanto por tacañez, sino porque el resto del día lo dedicaba a caminar, como lo mencionaba antes. Entonces caminaba por mucho tiempo. Entonces durante estas largas caminatas me daba mucha sed, me daba poca hambre y lo que hacía era tomarme que un jugo, que una limonada, que una botella de agua. Entonces no comía casi en el transcurso de la tarde y pues ya cuando me iba a acostar pues ya estaba cansado, tenía sed y pues digamos que me ahorraba la comida. En algunas ocasiones o en otras ocasiones me comía algo muy suave, muy ligero. Por ejemplo, me comía un buen taco mexicano o una enchilada y ya pues, eso me reducía un poco los costos. No parece, pero a la larga todo eso va sumando y pues cuando nosotros como tomamos esas estrategias hacemos que el viaje sea un poco más llevadero, más sencillo y menos preocupaciones económicas. En el tema de la comida yo les quiero dejar una reflexión. Y la reflexión es, sean muy prudentes. ¿Por qué les digo que sean prudentes? Supongamos que ustedes lleguen a un sitio, a un país y la comida sea muy despampanante. Vean ustedes todo muy rico y de pronto se pongan a comer de todo lo que encuentren y les haga daño. Eso les diría, mejor dicho, eso haría que ustedes estén unos par de días encerrados en el hotel o en el Airbnb, encerrados, de pronto indispuestos del estómago, se daña el paseo y muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo lo que les recomiendo es sean prudentes a la hora de comer. Traten de comer lo normal, comidas parecidas a lo que eran en su país y de pronto destinen un día por allá, bien, ya puede ser para los últimos o de los primeros, bueno, no sé, ya destinarán por ahí en el intermedio un día donde ustedes digan, bueno, vamos a probar la gastronomía, por si les llega a hacer daño, pues tengan tiempo de recuperarse y poder viajar tranquilamente.
Entonces ahí les dejo también ese consejito con respecto a lo que es la comida. Otro punto importante con respecto al manejo del tiempo son los desplazamientos. Entonces, como yo les decía ahora, yo trabajaba en las mañanas, en las tardes hacía turismo, generalmente, ¿cierto? Pero habían días que eran días de desplazamiento. Entonces, supongamos, trataba, por ejemplo, las ciudades en donde viajábamos eran entre 3 y 4 horas, entonces tratábamos de viajar en la tarde-noche, ¿sí? Tipo 6, 7 de la noche, para llegar al siguiente destino a las 9, 10 de la noche, ¿cierto? No se hacía tan pesado el viaje y pues podíamos optimizar el tiempo lo mejor posible. Y otro punto importante con respecto a lo que es el manejo del tiempo son los espacios de trabajo. Cuando estábamos en hoteles o en Airbnb que hay conexión a internet, pues yo madrugaba a trabajar y no teníamos ningún problema. Pero había ocasiones donde la conexión no era muy buena. Entonces, ¿yo qué hacía? Primero, cuando yo llegué a México, yo lo primero que hice fue comprarme un chip, una SIM card, se la puse al teléfono con datos, se lo puse con internet para poder, pues de esta forma, tener conexión, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo no podía tener acceso a un internet, pues me conectaba al teléfono. Pero generalmente buscábamos coworkings o cafés, espacios en donde hubiera buena conexión, que hay muchísimos hoy por hoy. Yo creería que es muy frecuente, es muy común encontrar estos sitios en donde podemos ir a comer algo, disfrutar de una comida, de un alimento y a la vez poder trabajar, ¿cierto? Porque pues ofrecen buen servicio de internet. En ocasiones, por ejemplo, por allá en la península de Yucatán, por allá por Cancún, me pasó que había bastante calor, entonces en el sitio que llegamos había buen aire acondicionado, entonces trabajamos la mañana completa y fue muy agradable, ¿cierto? Entonces ese es otro muy buen consejo que les doy a la hora de manejar o optimizar el tiempo. Bueno, esto era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Estos dos videos con información muy resumida, pero muy importante a la hora de viajar y que sé que les va a ser de mucha ayuda porque, o sea, son consejos importantes que esto solamente lo aprende uno cuando está en el campo de acción, cuando se está viajando, cuando estamos pues allí como quien dice, con el plan de turismo o de nómada digital activado. Entonces, nada, si tienen sugerencias, si tienen comentarios, abajito me las pueden hacer saber. Recuerden que trato de contestar siempre con un comentario o con un video. Y nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.